Buenas noches, buenas tardes con todos y con todas. Eh, el día de hoy empezamos este live temprano. Y empezamos este live temprano porque nuestro invitado se encuentra pues 2 horas más adelante. Y estamos hablando de mi amigo Osvaldo Rodríguez que ya se está conectando con nosotros porque el tema de hoy es un tema súper bueno. Es un tema que la verdad muy, pero muy poco lo he tocado antes, lo he conversado antes. Y voy a invitar a Osvaldo para poder conversar sobre este tema. Ya es un problema. Entonces, nos mantuvimos así desde marzo, estamos viendo pacientes virtualmente desde el principio de la mañana hasta la noche y así seguimos, pero estamos muy bien y nuestros pacientes mejor. Y esto es una cosa interesante, ¿sabes, Cristian? Es que siempre nos preguntan así, como que, y la gente se está pasando muy mal en este aislamiento, en ese confinamiento. Bueno, nuestros pacientes no, están bien porque están tratando de cuidar de sus estados de humor negativos, de sus estados depresivos, de sus estados de ansiedad, porque estamos siempre tratando de estos temas. Y la gente en la calle se pelea, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, sí, 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 bueno, es muy cierto, es muy cierto. Yo siento que esta pandemia, como ya se ha dicho muchas veces, ha sacado lo mejor y lo peor de muchas personas, pero también es un momento donde hemos estado con altibajos a nivel emocional, ¿no? Y esos ¿verdad? altibajos a nivel emocional, yo siento que todos y todas lo hemos pasado en algún momento, ¿no? Yo pongo este ejemplo, el ejemplo de que, por ejemplo, el fin de semana que fue ayer, he planificado o he pensado muchas cosas para hacer el domingo, el martes, o el lunes, el miércoles, y me despierto sin ganas, sin ánimo, porque siento que otra vez estoy encerrado, no puedo salir, o lo que fuese. Entonces influye bastante el tema anímico, ¿no? El tema anímico De influye verdad. en el día a día, ¿no? Y ahí pues hay que tener esa capacidad de poder, no sé, de repente hasta decir en el mismo trabajo, nuestro centro laboral, decir, no, hoy día estoy un poco bajos de ánimos, ¿no? Pero voy a tratar de ponerlo mejor, ¿no? Y yo creo que todos vamos a entender porque a todos nos va a pasar en algún momento si ya nos ha pasado. Claro. De todas maneras, creo que esto, cuando hablas de estados de ánimo, pienso, bueno, esto es muy importante por las cuestiones sexuales, porque los estados de ánimo producen estados fisiológicos que nos facilitan o nos impiden de hacer sexo. Uh -huh. Y bueno, nosotros dos somos psicólogos en primer lugar y tratamos de cosas sexuales, o sea, lo que se llama de sexólogo. Uh Pero -huh. la cosa es que cuando empezamos a tratar era porque buscamos alguna situación como que lo que no es usual en la consulta sexológica. Uh -huh. Uh -huh. Y esto me pareció muy interesante, Cristian, porque generalmente dictamos clases de las cosas más comunes, ¿verdad? Disfunción Claro. eréctil, Ay, eyaculación, claro, eyaculación precoz. bajo deseo sexual, ¿no? Claro, pero en cada de uno de estos tipos hay quejas que se parecen mucho más con otras cosas. O además de estas quejas, quizás lo podemos ver otras situaciones muy más importantes. Y creo que aquí entonces podríamos quizás empezar el tema o Sí, sí, de sí. nuestras especialidades entonces. Sí, el tema justamente que hemos escogido es los casos menos usuales en sexología, ¿no? Porque sí, hay casos que, Mm, ¿sabes por qué también pensaba en el tema? Porque mucha gente viene con una consulta vinculada a lo sexual, a lo psicológico, y te cuenta su caso, lo que sucede, y al final dice,
¿seré normal? ¿Habrás visto casos como los míos? ¿No? Y eso es algo que dice, Esto es, sí, o sea, sí he visto muchos casos como los tuyos, ¿no? Pero mucha gente piensa que su caso es sui generis, que es único de sí, repente, es ¿no? único. Ujú. Pero claro, De es verdad, único porque tú lo vives de una manera distinta, pero cada claro. persona, o sea, digamos, hay como tema, sí lo he visto varias veces, pero también hay aquellos casos en los cuales uno dice, uy, acá esto nunca lo antes lo he visto o es primera vez que lo he visto y es súper interesante también. Sí, pero también es interesante que cuando escuchamos a una persona contar por la primera vez un caso, se parece que en algún tiempo más vemos otros iguales. Además, creo que hay una cosa muy importante para hablar de esto. A veces uno necesita buscar, cuestionar un poquito más en algunos caminos. Y hay profesionales de salud que piensan que, bueno, saben que tienen dificultades de preguntar cosas, por ejemplo, cosas como de la sexualidad. Una de las cosas más interesantes es que siempre me acuerdo de esto. Un profesor de la Facultad de Medicina una vez me miró así como que, pero ¿cómo voy a preguntar a mi paciente si se masturba? Bueno, así con las palabritas. Y esto es interesante porque me mostró que a veces no sabemos preguntar algo que es muy sencillo o quizás ya nos parece muy raro, entonces mejor no preguntar porque ¿qué voy a hacer con la respuesta? Creo que la mayoría de nosotros que trabajamos con salud, muchas veces nos preguntamos cosas porque tendré que hacer algo y ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, eh, uno de los casos, no es el único, pero algunos ya tuve así, pero pocos, un paciente que me llega y me cuenta que tiene una disfunción erectiva, o sea, no puedo mantener mi pene erecto para hacer una penetración. Bueno, soy homosexual, entonces prefiero mantenerme pasivo, entonces, porque ya que no puedo hacer una penetración. Bueno, y que me gustaría mucho de hacer la penetración. Ok, vamos a pensar en esto. Y esto me tomó algunas sesiones porque tenía que pensar y saber qué estaba pasando. Y él no percibía una cosa, es que en un momento empezó a describir que de verdad él tenía un pene muy más largo que el común. O sea, no un pene de 15 centímetros, estamos hablando casi que el doble. Ujú. Y esto es interesante, porque no es usual, claro, estadísticamente son po muy pocos hombres que van a tener un pene de como que 30 centímetros. Pero la cosa es que me acordé de un estudio presentado por un cirujano vascular en 1994 en un congreso mundial en Milano. Y él pensaba, bueno, tengo que proponer una manera de comprender cómo la presión de la sangre funciona, bueno, para hacer la erección o tenemos dificultades eréctiles. Y él preparó, verdaderamente preparó un marco así con un esquema, con eh, penes Ujú. y de tamaños diferentes, como que con 10 centímetros, con 15 centímetros, con 25 centímetros, y todos bajo la misma presión, como si fuera la misma presión arterial. Y hacía la demostración. Bueno, sé que esto no es hemodinámico, eso es hidrodinámico. Entonces ya funciona diferente, pero es para tener una idea. Por ejemplo, el pene más chico se queda más duro. El Ujú. pene más largo no es funcional suficiente. Y esto es interesante, porque me acordé de esto, miré al paciente y empecé a le preguntar, bueno,
Y cuando le toca el pene erecto, por ejemplo, cuando está masturbando en su casa solito, el pene se queda así o más como que tocando así. Ah, pero sí. Ah, entonces, él nunca tenía un pene exactamente tan rígido. Y esto me acordé de una otra cosa. En los años 70, en algunas revistas eróticas en el mundo, se presentó un tipo que se llamó The Long Don Silver. Ujú. Un muchacho negro que tenía un pene de 45 centímetros. Sí recuerdo. Ujú. 45. Sí, pero él hacía un nudo con el pene, porque el pene nunca se ponía arriba, estaba totalmente, Ojo. Flácido. sí, no podía ponerse rígido. Pensaba, claro, la presión arterial sigue la misma. Y entonces empecé a hablar con este paciente para elaborar algunas maneras de ver cuáles eran sus posibilidades de tener una erección más rígida. Pero esto me llamó la atención porque no es usual. Además, él quería hacer la penetración. Bueno, en los últimos 10 años me llegaron más 3 pacientes a la consulta con la misma situación. O sea, a veces estamos a escuchar una cosa, podemos referir a un urólogo que va a hacer toda una investigación, pero a veces el urólogo simplemente va a prestar la atención en algunas cosas, ¿verdad? Bueno, a ver los niveles de las hormonas, la testosterona, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y se olvida de ver si el pene tiene la presión arterial que sería necesaria. Bueno, el pene va a tener la presión arterial que tiene su brazo o su dedo. Ujú. Y entonces, esto me llamó la atención porque él quería hacer la penetración. Pero ahí tenemos que preguntar otra cosa también, ¿verdad? ¿Y quién va a intentar penetrar? Bueno, bueno, estoy a salir con un muchacho que me gusta mucho. Uh-huh. ¿Él tiene experiencias de ser penetrado? No. Bueno, ya tiene otro problema. O sea, él cargaba todo el problema para él Claro. y había otra persona que se considerar. Pero ves que si alguien pregunta algunas cosas así, va a tener que preguntar otras cosas. Y pensaba siempre, pero esto se pasa con todas las personas que vienen a una consulta sexológica, porque una persona tiene relación o quiere tener una relación con otra persona. O sea, hay una relación interpersonal. Y eso hace los casos así más difíciles cuando involucran comportamientos sexuales no usuales. Ujú. Ujú. Exacto, exacto. Es sumamente interesante esto porque, mira, me hace pensar a un caso que ahorita te voy a comentar, que muchas veces vemos la sexualidad de un lado de uno mismo, bien egoístas somos en ese aspecto, ¿no? Claro. Bien egoístas. Yo tuve un caso muy similar, ¿no? Que llegó también a una clínica para la cual trabajaba y llegó el caso de un hombre que, que, este, que él no sabía que tenía el pene grande. ¿Ok? Exacto, Él no sabía que tenía exacto. un pene grande porque él tenía un pene más o menos igual, no casi no llegaba a los 30 centímetros, pero era 28 y medio, 29 por ahí, o sea, un centímetro que es O sea, bastante, es bastante, ¿no? Pero él, por ejemplo, cuando conversamos un poquito sobre la historia y qué sé yo, llegó diciendo que tenía un problema de disfunción eréctil, comenzó a contar todo, de repente el problema tal cual mucha gente te lo narra y te lo cuenta, ¿no? Que con su pareja igual tenía problemas porque a veces las mujeres no querían que lo penetre, ¿no? Porque tenía problemas de erección constantemente, ¿no? Él sabía que su pene era grande, pero no lo más grande de, ¿no? Entonces, cuando el médico lo revisa, ¿no? Se da cuenta que era un pene grande, ¿no? uh-huh. Y él dice, ¿no te has dado cuenta que tu pene es grande? ¿No?
Me dice, no, ¿no? Entonces, en la historia, y esto ya conversando con él, ¿no? Conversando con él, su referente de penes eran los actores porno, ¿no? Claro. Los Entonces, actores porno que esa, salen con penes grandes o ángulos con la cámara de video donde hace que el pene se vea grande, ¿no? Entonces él dice, ah, bueno, mi pene es tan igual como el de ellos. O sea, lo que de repente el común denominador de hombres les pasa al revés, que comparan con un actor porno y dice, oye, mi pene es mucho más chico que eso. Para él era como que no hay ningún problema. Entonces, para él el problema ujú, era por qué no se erectaba. Y se daba cuenta de que solamente se erectaba tomando Viagra, ¿no? Pero se tomaba 2 tabletas de Viagra, 2 cápsulas de Viagra, que es bastante, es un que no es montón necesario, y que que no es es necesario. innecesario. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo todo un tratamiento que hacer, etcétera, de cosas, ¿no? Eh, y fue sumamente Mm, interesante porque, fíjense, no hay una correlación, pero resultaba pues que él tenía problemas de fertilidad, no pese o sea, no es que pese a, o sea, puedes tener el pene grande, pero no tiene absolutamente nada que ver tu capacidad reproductiva, ¿no? Entonces ujú. él decía, decía, inútil porque la tengo grande por las puras, decía, ¿no? Porque por un lado no puedo erectarme de manera natural y por otro lado no puedo reproducirme de manera natural. Entonces, te imaginas la frustración de este hombre, ¿no? Y obviamente cuando llegaba a la escena sexual, llegaba y no tenía en mente qué podía pensar la pareja, su pareja o con quien estaba, sino él Hmm. estaba pensando en su propio performance sexual, ¿no? Entonces, bueno, fue interesante porque se pudo trabajar de manera interesante con él y muchas cosas tanto psicológicas como médicas también, ¿no? Pero bueno, de eso hay varios casos así también. Sí, pero estás hablando que hasta los casos que se parecen muy comunes, por ejemplo, "Ay, es un problema de disfunción eréctil", pero hay cosas que se tiene que preguntar y comprender, porque em, este hombre tendría que hacer sexo de una manera muy especial con gente que sean complementarios. Ujú. Una vez me llegó un paciente con una queja muy interesante. Bueno, interesante porque también no es común de pensar así, pero este fue de verdad uno solo, hace unos 25 años. Un joven eh, empezó a plantear lo siguiente: es que me toma mucho tiempo para hacer sexo. Hago la penetración y me toma mucho tiempo. Bueno, ya pensé, claro, la idea es que tiene una eyaculación retrasada, retardada, una eyaculación que se demora quizás 40, 50, 60 minutos para eyacular. De verdad, él necesitaba como que 8 o 10 minutos para eyacular. ¿Qué planteó él? Bueno, ¿puedes ayudarme a eyacular más rápido? ¿Rápido cuánto? Ah, unos 30 segundos, un minuto. Pero comprendes que el tiempo que... ¿Con quién quieres hacer sexo que llevas solamente 30 segundos para tener un orgasmo? Y así se pasó. Él quería aprender a eyacular rápido. Claro que estamos a pensar que esta es una persona, un hombre que no, no le importa con quién hacer sexo o qué la otra persona quiere hacer. Quiere eyacular rápido. Quizás porque comprenda que todos sus amigos eyaculan rápido. Quizás porque es una creencia, una idea que um, organiza su comportamiento.